Hola, que Dios te bendiga. Estamos aquí una vez más por la gracia de nuestro Señor, con el deseo de que juntos podamos aprender de la palabra de nuestro Señor. Hoy deseo compartirles un mensaje que se encuentra en el libro de Ruth. Voy a esperar unos minutos para que se puedan sumar, para que juntos simplemente podamos aprender de la palabra de nuestro Señor. Bendiciones, Alejandra, que Dios te bendiga. Vamos a esperar. Estoy agradecida al Señor de poder estar una vez más en este lugar para que podamos aprender de la palabra. Quizás hoy sea la última transmisión, quizás pronto el Señor venga, nos lleve a sus hijos. Entonces necesitamos aprender y buscar de la palabra de nuestro Señor. Que Dios le bendiga. Desde Chile, hermano, que el Señor te bendiga. Vamos a esperar que se puedan sumar más hermanos para que podamos empezar con la palabra de nuestro Señor. Son las 3:30 por acá, por Argentina, por Tucumán. Alejandra, si no me equivoco, eres de México. Que el Señor te bendiga en tus ministerios y Él te siga fortaleciendo. Sí, que el Señor te bendiga. Amén, qué bueno. Bueno, y ahora sí, Wendy, que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. Estamos por comenzar aquí a meditar en la palabra de nuestro Señor, con su ayuda, y que Él sea nuestra fortaleza y para ver lo que Él quiere, ¿verdad? Que cambiemos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y sin más vuelta, al comienzo puse una canción y digo, cuando termine la canción, entro con la palabra, porque si no ya como que me paso esperando y al final, bueno, vamos a entrar directamente con la palabra de nuestro Señor, ¿sí? Quizás ya en esta semana no pueda estar transmitiendo, por eso me senté ahora que pude, porque se nos aproximó nuestro aniversario, nuestra congregación. Estamos cumpliendo 38 años de testimonio aquí en Famaillá, en Tucumán, un testimonio fiel, pastores y ancianos que se levantaron y con la gracia del Señor levantaron la obra acá. Sí, comenzó todo en casas, y luego hasta que se consiguió el terreno se pudo levantar la obra y estamos allí ya con todos los preparativos, súper cansados, súper agotados, con muchas tareas, pero que el Señor en su misericordia nos sostenga y nos ayude, porque sabemos que en los aniversarios, en las conferencias, sí, es de gran ánimo para los cristianos y también para las personas que puedan conocer al Señor, ¿sí? Que vienen de todas partes también, de muchas iglesias a visitarnos,
Así que bueno, le pido que estén también orando por esto y que el Señor sea nuestra fortaleza y nuestro sustento en estos 3 días que tenemos, viernes, sábado y domingo, con la ayuda de nuestro Señor. Y sin más, y también decirle que están invitados, ¿sí?, aquí en Tucumán, Famaillá, en la Rea Última Cuadra, para que puedan venir para escuchar la palabra del Señor. El hermano pastor Javier Rever nos estará visitando desde la provincia de Córdoba, y el tema que va a hacer es sobre el milenio, una esperanza que todos los hijos de Dios estamos esperando, el reinado milenial de nuestro Señor, allí con Él reinando 1000 años y muchas cosas más profundas para nuestro corazón. Así que bueno, sin más vuelta, vamos a comenzar con la palabra de nuestro Señor. Y hoy deseo compartirles en el libro de Ruth, la palabra de nuestro Señor. Y para comenzar vamos a hacer una oración para pedir la guía y la dirección de nuestro amado Dios. Oramos. Padre, Dios eterno, Dios de misericordia, de gracia y de bondades. Señor, venimos a ti para pedirte que nos guíes para conocer tu palabra. Señor, que sea tu palabra confrontando nuestras fallas, nuestros errores, fortaleciendo nuestra alma y también nuestro espíritu. Señor, reconocemos que tenemos una gran necesidad de tu palabra y de aprender y de conocerte solo a ti. Gracias por este tiempo. Guía mis palabras, Señor, dame sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito que donde puedas, si estás allí, que abras en el libro de Ruth, capítulo 1. ¿Sí? La historia de Ruth, aquí en el capítulo 1, nos habla y nos dice, vamos a leer hasta el versículo 5 primeramente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y también los 2, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, dice la palabra del Señor. Vemos acá en el versículo 1, ¿sí? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, ¿sí? El libro de Ruth se escribe en un contexto donde el pueblo de Israel, donde el pueblo de Judá se encontraba en una gran decadencia espiritual. El pueblo se encontraba en desobediencia y el pueblo de Israel vivía conforme a los que ellos querían. Satisfacían sus deseos, su carne, satisfacían su propia voluntad, ¿sí? Y no agradaban a Dios, no buscaban a Dios, no buscaban la voluntad del Señor. Y para poner un texto bíblico acá, dice en el versículo 1, aconteció en los días, comienza Ruth, en que gobernaban ¿quiénes? Los jueces. Y para eso vamos a buscar un versículo que está en Jueces 17:6. En Jueces 17:6 dice la palabra del Señor: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué nos enseña la palabra acá? Que estaban viviendo en un tiempo donde no deseaban oír la palabra de Dios, donde no buscaban de Dios, sino que más bien hacían lo que a ellos bien les parecía. Nos enseña la palabra de Dios en Jueces 17:6.
6. ¿Saben? Aunque la palabra del Señor también acá en Ruth nos enseña, en el versículo 1, y hubo un varón, dice, de Judá, que fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos suyos. ¿Por qué fue a morar Elimelech? Porque la palabra dice que en Judá de Belén había hambre. Ahora, si bien en el contexto acá de Ruth no nos aclara por qué era el hambre que estaba pasando el pueblo de Judá en ese tiempo, cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, en muchos libros nos dice que el hambre es un juicio que Dios enviaba al pueblo cuando el pueblo de Dios estaba lejos de Dios, cuando el corazón de los hijos de Dios le daba la espalda a Dios, cuando no amaban a Dios, cuando no amaban la palabra, cuando no buscaban la palabra, cuando no buscaban de la presencia de Dios. ¿Sí? Aunque acá, como dije anteriormente, no nos aclara por qué era el hambre en el tiempo de Judá en este tiempo, ¿sí? Podemos ver en algunos textos bíblicos, por ejemplo, en 2 de Reyes 8:1, que nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra: habló Eliseo a una mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, ¿sí? Porque Jehová, o Dios, ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra, dice la palabra de Dios, por 7 años. Vemos acá que Eliseo le advierte a una mujer que un juicio iba a venir, que iba a venir hambre, según Dios lo iba a permitir, ¿sí?, a la tierra durante 7 años. En otro texto bíblico, en Ezequiel 5:11, dice la palabra del Señor. Ezequiel 5:11 dice la palabra. El versículo 12: una tercera parte de ti morirá de pestilencia, será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré a espada. Dice la palabra del Señor acá en Ezequiel. También hay muchísimos versículos más que si luego tú te pones y lees la Biblia o lo investigas, que el hambre siempre era un juicio que Dios enviaba al pueblo. ¿Por qué? Porque estaban lejos de Dios, estaban lejos de Dios, estaban viviendo en pecado, estaban viviendo dándole la espalda al Señor. Y ahora hay un texto donde me habla de estos pecados que el pueblo tenía, que yo deseo compartirte, ¿sí? Yo deseo compartirte en Jeremías capítulo 6, versículo 10. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra, y dice Dios acá: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Le decía al pueblo. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa. No la aman, ¿sí? En el versículo 19 dice: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, ¿sí? Dios envía el juicio de hambre porque el pueblo no escuchaba a Dios, no buscaba a Dios, no tenía ese deseo de amarle, de buscarle, de honrarle, de atesorar la palabra en su corazón. El pueblo estaba lejos de Dios. Entonces podemos llegar a la conclusión que en el libro de Ruth Dios decide enviar el hambre al pueblo de Judá porque el pueblo de Judá estaba lejos de Dios.
Y vemos que Elimelec y Noemí toman una decisión. En medio de esa circunstancia que ellos estaban viviendo, en medio del hambre, ellos tomaron una decisión. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1, y se fueron a morar en los campos de Moab. ¿Sabes? Si la palabra morar allí en el original, en el hebreo, significa que ellos se fueron a peregrinar. Es decir, que Elimelec y Noemí tenían pensado por un tiempo estar allí en Moab, ¿sí? Pero luego vemos lo que sucedió. Elimelec murió, los hijos de Noemí murieron, los hijos de Noemí tomaron decisiones incorrectas, se casaron con mujeres moabitas, decisiones fuera de la voluntad del Señor, ¿sí? Todo esto ocurrió en Moab. Entonces, el primer punto que yo saco de esto es que Elimelec huye de la corrección de Dios. ¿Por qué? Porque en Belén estaba habiendo hambre, estaba habiendo un juicio de Dios. Y vemos que Elimelec huye de esa corrección de Dios. Y dice Noemí, vamos y moremos allá en Moab, donde hay comida, donde vamos a tener tranquilidad, donde no vamos a tener problemas, donde vamos a tener un hogar que tengamos el sustento básico para nuestro cuerpo. Pero Elimelec nunca pensó lo que podría pasar por ir a morar en Moab. Él pensaba morar unos años hasta que el hambre quizás en Belén terminara. Pero vemos después cómo Dios permite en el capítulo 1 todo lo que aconteció. Elimelec murió, los hijos de Noemí murieron y Noemí se quedó sola. ¿Sabes? Y esto me deja una enseñanza para mi corazón. Esto me deja una enseñanza para aprender en este día. La palabra de Dios, de todo podemos sacar aplicaciones. Si bien no todo aplica para nosotros, muchas cosas son para el pueblo de Israel, ¿sí? Pero hay cosas que nosotros podemos aplicar y podemos sacar enseñanzas para nuestra vida. Entonces habíamos sacado en el primer punto que Elimelec huye de la corrección de Dios. ¿Sí? Y esto me enseña a mí que cuando esté pasando por momentos difíciles, que Dios quizás está permitiendo que yo pase o algo que Él quiere corregir en mi vida, que es mejor conformarme a lo que Dios está permitiendo que yo viva antes de irme a un Moab o al mundo, podríamos decirlo, buscando el sustento, buscando la tranquilidad, buscando la paz, lejos de la voluntad de Dios. Y cuando menos lo imagines, el enemigo va a venir y va a hacer esto y vamos a tener que volver a Dios con las manos totalmente vacías. Hoy deseo animarte que aunque estés pasando por una circunstancia difícil, que aunque estés pasando por una circunstancia dura en tu vida y quizás no entiendes por qué Dios te está permitiendo vivir o sabes que Dios te está corrigiendo y te está disciplinando, que no pienses que la mejor solución es irte a un Moab o irte al mundo, sino que la mejor solución es quedarte allí, arrodillarte, doblar tus rodillas, buscar al Señor y pedirle a Él que Él sea tu sustento, que te dé la ayuda, que te dé el socorro, que te fortalezca, que el Señor sea tu sustento en esos momentos difíciles. No pienses que irte al mundo y vivir en el deleite, vivir en lo pasajero y vivir en lo temporal, sí, va a ser lo mejor, porque el enemigo va a ofrecerte soluciones, lo va a hacer, pero el enemigo no da nada sin pedir algo a cambio.
También habíamos visto que cuando Dios enviaba juicios era porque el corazón del pueblo estaba lejos, porque el corazón del pueblo tenía pecado, ¿sí? Hoy quiero que reflexionemos, ¿qué pecados están impidiendo que pueda acercarme a Dios? ¿Qué pecado están impidiendo que yo pueda tener esa relación que a Dios le agrada, que a Dios le honra? Y te animo para que puedas estar allí donde te encuentres y reflexiones. ¿Qué está impidiendo? ¿Qué está impidiendo que yo pueda tener esa relación cerca con Dios? ¿O qué es lo que a Dios no le está agradando de mi vida? Que podamos verdaderamente reflexionar. Y quiero compartirte algunos pasajes bíblicos que hablan sobre la corrección de Dios, ¿sí? Porque vemos que Elimelec no quiso aceptar la corrección de Dios, sino que él tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios. Se fue a morar a Moab. Pero la palabra nos enseña mucho sobre la corrección de Dios. En Job 5:17 dice la palabra del Señor: 5:17. He aquí, bienaventurado, dice la palabra, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Sí? La palabra dice que no menospreciemos cuando Dios esté corrigiendo nuestra vida. No nos enojemos y no menospreciemos, no echemos de menos aquellas correcciones que Dios nos manda, sino que agradezcamos que Dios nos está corrigiendo, ¿sí? En el Salmo 94:12 dice la palabra del Señor, hablándonos de la corrección también. Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Ahora este versículo me deja una enseñanza. ¿Cómo Dios corrige en estos tiempos? Solamente a través de la palabra del Señor. Solamente a través de la palabra del Señor. En las reuniones, cuando escuchemos un sermón, que tengamos ese corazón dispuesto a oír para ser corregidos. Cuando escuchemos un sermón por internet, que tengamos esos oídos espirituales para saber en lo que Dios nos está corrigiendo. La palabra del Señor nos corrige, nos redarguye, nos instruye, segunda de Timoteo, ¿sí? Nos anima, nos fortalece. Pero necesitamos tener ese corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Cuando no tenemos ese corazón dispuesto a oír la voz de Dios, vamos a tener muchos pecados en nuestra vida, que cuando la palabra del Señor sea oída por nosotros y quiera Dios corregirnos algo, ya vamos a tener nuestro espíritu tan contristado y vamos a tener nuestro corazón tan duro que no vamos a querer ser corregidos por Dios. Y vamos a terminar en Moab, vamos a terminar en el mundo, pensando que estamos tomando la decisión correcta, pero en realidad vamos a estar tomando la decisión más incorrecta que podamos llegar a tomar acá, en esta tierra. Perdón, estoy un poco resfriada. También la palabra del Señor nos enseña otro punto, el segundo punto que había sacado. Dice la palabra del Señor, nunca es tarde, el segundo punto que saqué, nunca es tarde para volver a mirar a Dios. Y volvemos así al libro de Ruth, volvemos al libro de Ruth.
desde el versículo 6 al 22, vemos que algo sucede. Desde el 1 al 5 vemos toda la tragedia que aconteció acá en Moab por una decisión incorrecta, las consecuencias también. Vemos acá otro punto, que los hijos de Noemí tomaron decisiones muy incorrectas. Se casaron con mujeres moabitas, sí, ya decidieron incorrectamente porque su corazón estaba lejos de la palabra. No recordaron que Dios le prohibía al pueblo de Israel casarse con otras personas, con otras nacionalidades. Y eso también nos deja una aplicación. La palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que no debemos unirnos a un yugo desigual, ¿sí? Y la palabra del Señor desde el versículo 6 en adelante dice: entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volved cada una a su casa, a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ahora, el segundo punto es: nunca es tarde para volver a mirar a Dios. ¿Por qué? Porque después de la decisión incorrecta que Noemí había tomado, ella en el versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab a Belén. Acá el texto nos enseña porque Dios había visitado para darles el pan. Pero mi pregunta es, ¿que acaso en Moab no tenía pan? ¿Acaso en Moab ya no tenía su hogar? ¿Acaso en Moab ella ya no tenía un hogar? Estaba allí con sus nueras, ¿sí? Noemí lo tenía todo allá en Moab. Pero yo reflexionaba y puse acá que Noemí no se quedó allí en Moab con sus brazos cruzados, acusando a Dios porque Dios le había quitado su marido, porque Dios le había quitado sus 2 hijos, sino que Noemí miró al cielo y dijo: es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de regresar a mi pueblo. Es tiempo de buscar de mi tierra, de mi Dios, adorarle allí en mi lugar. Es tiempo de volver a Dios. Noemí, resuelta y sin titubear, dijo: voy a volver a Dios. Voy a volver a Dios. Amigos, hoy quiero hablarte a ti que estás lejos de Dios. Es tiempo de volver a Dios. El tiempo se acaba, Cristo regresa, Él está a las puertas, todos los acontecimientos están pasando, están sucediendo, las profecías se están cumpliendo. Es tiempo de volver a Dios. Ya no dudes, ya no titubees. La palabra de Dios dice que Él no aceptará a los tibios, que tu corazón tiene que ser frío o tiene que ser caliente para Él. Hoy quiero animarte que como Noemí resuelta tomó sus cosas, que tú las tomes. Toma tu vida, toma tu corazón, entrégaselo al Señor. Vuelve a Dios. Hoy es el día en que debes volver a buscarle, en que debes volver a poner tu mirada en Él. Deja de mirar tu panorama, deja de mirar que estás perdido en tus pecados, deja de mirar los problemas que te están aconteciendo. Simplemente mira al cielo, mira en la Biblia, mira y busca de Dios. Que la decisión que hoy tomes de volver y de buscar a Dios sea con convicción en nuestro corazón, en tu corazón, y con firmeza. Es decir, que si mañana acontecen situaciones duras en tu vida, que eso no te permita ir a un Moab, volver al mundo, sino que puedas afirmarte y puedas arraigarte con más fuerzas en las promesas de nuestro Señor. Noemí
quizás estaba destrozado. Perdió a su marido y perdió a sus 2 hijos, en una condición tremenda, difícil de poder sobrellevar. Pero ella aún así dijo, voy a volver y voy a mirar a mi Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, nos habla de los discípulos, que Jesús se les aparece a ellos y le dice que les sigan. Y los discípulos al instante dejaron sus redes y le siguieron. Ellos no se pusieron a pensar, pero y esto, pero y lo otro, pero mi familia, pero mi hogar. No, lo dejaron todo y le siguieron. En Mateo 27:55 nos habla de María Magdalena, de una mujer fiel, humilde y servicial, que el Señor Jesús sacó de ella 7 demonios, y cuando los demonios fueron expulsados, la palabra una y otra vez recalca de esta mujer, que le servía y le seguía, que le servía y le seguía. Amigo, que tengamos corazones que sirvan y sigan a Dios, y que estén dispuestos a desprenderse de lo temporal y de lo pasajero. El mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en Dios, permanece para siempre. Que el Señor verdaderamente nos ayude a tener este corazón, un corazón de entrega, un corazón apasionado solo y para Él. Que Dios verdaderamente nos ayude. Y a continuación, desde el versículo 8 al 15, después te animo a que lo leas, pero vemos que Noemí le dice a sus nueras, regresen con su madre, regresen a su hogar, regresen a sus dioses, ¿sí? Y esto me enseña que Noemí no pensó solo en ella, sino que pensó en el bienestar para sus nueras. Aunque Noemí estaba pasando por una circunstancia dura, una circunstancia difícil, que quizás si sus nueras regresaban a Moab con su mamá, con su familia, en su hogar, ¿sí? Ella iba a tener que regresar quizás sola a Belén, quizás ella iba a regresar ella sola, no iba a encontrar un pariente que la sustente, porque vemos que ella era viuda y los viudos eran menospreciados en ese tiempo, ¿sí? Si no había un familiar que se haga cargo, generalmente tenían que pedir y cosas así. Nos enseña la palabra del Señor. Pero vemos acá que Noemí nunca estuvo pensando solo en ella, sino que pensó en sus nueras. Y esto me enseña que aunque yo me encuentre pasando por un momento difícil, por un momento duro, ¿sí?, no siempre tengo que concentrarme únicamente en mí, sino poder mirar a mi alrededor y pensar en las personas que me están rodeando. Pensar en mi familia, pensar en mi hogar, pensar en mis hermanos de la fe, tener discernimiento de lo que está sucediendo a mi alrededor. Cuando nosotros comenzamos a pensar de esta forma, dejamos de tener un corazón egoísta, que solo piense, yo estoy pasando por un mal momento, yo estoy pasando por una circunstancia dura, pero quizás el que está al lado tuyo le está pasando mucho peor. Amigo, hoy te animo que aunque estés pasando por momentos duros, pienses en ayudar, pienses en extender tu mano, pienses en dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, un abrazo a las personas que lo necesitan, porque quizás lo necesitan más que tú y que yo mismo. Y hoy quisiera compartirte, para terminar, algunos pasajes bíblicos que nos hablan
de esto. Hebreos 6:10. Carlos, que Dios te bendiga. Hebreos 6:10. Dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, y aún más. En Colosenses 3:23 dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, sí, dice la palabra, hacedlo de corazón, como para el Señor. Noemí estaba aquí pensando en hacerle el bien a sus nueras, ¿sí? Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y para reflexionar hoy con tu vida, ¿qué estás dando? ¿Qué estás dando? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo le estás agradando al Señor? ¿Qué estoy dando con mi vida? ¿Sí? ¿O es que acaso solamente me gusta tener una vida a quien le sirvan? ¿Quiero ser servida o estoy pensando en servir? Que verdaderamente el Señor nos ayude. Hemos visto que el pueblo de Dios estaba lejos, que tenía pecados en su corazón. Que reflexiones qué pecados hay en tu corazón, en tu vida, que te están impidiendo acercarte más a Dios. Y pídele al Señor que los arranque de ti, que los saque, ¿sí? Hemos visto que por estar lejos de Dios tomamos decisiones incorrectas y no queremos aceptar la corrección de nuestro Dios. Que el Señor nos dé corazones humildes y sencillos para aceptar las correcciones que Él envía a nuestra vida y que la podamos aceptar y no reprocharles, o quizás huir de esas correcciones y terminar en Moab, terminar en el mundo, donde luego el enemigo nos va a quitar lo que menos imaginamos que nos puede llegar a quitar. Y también hemos visto que nunca es tarde para volver a Dios, nunca es tarde para tener ese encuentro nuevamente con el Señor. Y que le puedas, cuando te encuentres con Él, con convicción y con firmeza, servirle, honrarle y agradarle solo a Él. Y que cuando vengan momentos duros, ánimo, sigue buscando y sigue agradando al Señor. Y también vimos, tercer punto, que Noemí, a pesar de que estaba pasando por una circunstancia difícil, no solo pensó en ella, sino que miró a su alrededor, que había personas que también estaban pasando por la misma situación o quizás por situaciones más duras que nosotros vivimos o pasamos. Deseo que esta corta meditación haya sido de bendición y de gran ánimo para tu vida, como lo fue también para la mía. Y que Dios le bendiga a cada hermano que ha comentado y que ha compartido el video, que sea de bendición, de ánimo y de fortaleza para sus vidas. Y también invitarle, como le comentaba al principio, a nuestro aniversario conferencia acá en Tucumán, Famayá, sí, que van a ser 3 días, viernes, sábado y domingo. Con la ayuda de nuestro Señor estamos trabajando con mis hermanos de la fe, con los pastores también y ancianos en nuestra congregación. Que Dios le bendiga y deseo que esto haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite, conforme a su misericordia, y si el Señor nos regresa pronto.